nocivos. Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en Capital. El programa de hoy es el número 165 de autoestima. ¿Qué es el sí mismo? Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas, problemática de mucha vigencia en la actualidad, y a aportar recursos para la recuperación. Les recordamos... El anterior. Esto como programa. Sí. Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza y que las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a Hemos Estado Ahí, fundapap.org, y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Nuestros teléfonos son 4781-0669 y 549-11-5832-0669 para también enviar los WhatsApp. Si quieren encontrarnos en Facebook, estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Bueno, saludamos a nuestro operador, que siempre está allí tras el vidrio, y el equipo hoy está con algunas limitaciones porque Mónica está paseando. Por suerte no es que le ocurra nada malo, sino que se ha tomado unos días. Y tenemos como invitada de nuevo a Marcela, que ya estuvo en otra oportunidad, además de Miguel, Marisa, Norma y yo. Sí. Bueno, empiezo. Sí, comencemos por eso. Comenzamos leyendo un párrafo de nuestro libro, o sea, el libro de Mónica e Inés, sí. Adicción a las personas, codependencia y recuperación, de Editorial Urano. Continuación de Una modalidad depresiva. Somos los artífices de nuestro destino. Una frase casi dogmática que se reitera a través de los años, aun cuando nadie nos ha enseñado cómo practicar lo que ella sentencia. En los grupos, escuchar las historias de los compañeros remueve nuestras propias vivencias y permite comprender que el modelo que imperó sobre nosotros necesita ser renovado. Muchos son los que trasladaron este peso en silencio sin poder identificar el origen, sin darse cuenta de que a los demás también nos pasaban las mismas cosas. Muchos crecimos en la creencia de que no éramos suficientemente capaces, suficientemente dignos de proyectarnos con alegría, suficientemente aceptables como para mostrarnos en sociedad. Así, esa modalidad depresiva se disfraza con diferentes máscaras que hacen aparecer a la persona como divertida, exitosa o ganadora, solo para poder sobrevivir a su sentimiento de inadecuación, aunque a un costo muy alto. Bueno, esto todos podemos dar fe de que es así, porque lo hemos padecido individualmente, ¿no? Y todos hemos estado ahí, como el nombre del programa. Sí, tal cual. Bueno, continuamos. La energía necesaria para mantener ocultos los sentimientos de desvalorización es tanta que produce agotamiento, desinterés o falta de creatividad. Yo me acuerdo de Ansel Grum, que una vez dijo,
que cuando llegaba a su habitación a la noche y se sentía muy cansado, se preguntaba: ¿a quién he querido agradar hoy? Y esto es exactamente lo que estamos leyendo. Esas máscaras que usamos para ser aceptables cuando sentimos que somos inadecuados. Entonces hacemos un esfuerzo denodado para aparentar algo que no sentimos que lo somos. Y eso es un desgaste brutal, porque imagínense que por un lado hay que poner energía para tapar la inadecuación, que nadie se dé cuenta, y por otro lado poner energía para actuar la máscara, como para no terminar agotado, ¿no? Esa es la sobreadaptación, ¿no? Sí, sí, claro. La represión deja huellas que también se traducen en síntomas en el plano físico. Es imposible negar por siempre aquello que nos avergüenza, que nos hace sentir inferiores, que nos debilita. Tarde o temprano se manifestará por alguna otra vía. Todo lo que entra sale, y si no lo hace por el lugar adecuado, de todos modos, el conflicto se empeñará en aparecer. En la medida en que compartamos nuestra problemática con otras personas, podremos comprender que no somos los únicos que nos sentimos así, insuficientes y disminuidos. Al destapar esos núcleos ocultos, al dejar fluir el dolor o la tristeza que esconden, se siente un inmenso alivio, una mayor energía disponible, y se comienza a vislumbrar la esperanza. Todo lo que ocultamos y tiene ímpetu y energía para salir, porque quiere expresarse, demanda una doble energía para sepultarlo y no dejarlo salir. Ahora, si esa represión es tan exitosa que logramos que no salga, aparecen los síntomas. Los síntomas son una salida tangencial de la energía por algún aspecto semejante a lo que quiere ocultar. O sea, realmente es identificable en cualquiera de nosotros eso que estamos ocultando por alguna otra vía. Es decir, no lo decimos y estamos empeñados en que no se note, pero se nota igual, de una forma o de otra. Nosotros en los grupos decimos que es sumamente importante dejar dicho quiénes somos, qué nos pasa, qué nos molesta, qué nos hiere, en qué nos sentimos disminuidos o incapaces, porque alivia enormemente. Nadie se asusta cuando uno cuenta sus debilidades, porque todos las tenemos, pero nosotros hemos sido criados de un modo que se supone que tenemos que ser perfectos, cuando el que es perfecto, evidentemente, lo que esconde es mucho más negro que el que se muestra más o menos, ¿no? Y acá Pablo dice: hola, 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 acá nuevamente con ustedes y mis mates. Esta vez me tomo uno por cada uno de ustedes, a ver si les llega el calorcito. La verdad que en eso te envidiamos profundamente, pero todo lo demás encantados de que estés allí. Y hay un WhatsApp de Alejandra. Bueno, Alejandra, que dice: buenas tardes equipo, buenas tardes Alejandra. Pensaba esto de la perfección como un poco comparable a la utopía, esa línea hacia la cual dirigirme, hacia la cual tender, sabiendo que no voy a llegar y no en esta tierra, no en este mundo, pero como meta, como objetivo, como incentivo inclusive hacia el cual ir. A ver, supongamos bondad o paz interior, digamos más bien paz interior. Bueno, por supuesto que no la voy a obtener y completa y plena y permanente en esta vida. Tendré mis momentos de paz interior, tendré mis situaciones de estar más en eje que en otras,
pero este es como el objetivo, es como la meta hacia la cual caminar y poder dirigirme. Sí, pero si nosotros lo hubiéramos visto así, querría decir que se nos aceptaba sin haber llegado a esa meta. Pero resulta que nosotros teníamos que estar de vuelta antes de haber ido. Exacto. Y así no fue, porque con el afán de quedar perfecto delante de los demás hicimos macanas insalvables. No, que después, bueno, por suerte la vida da otras oportunidades, ¿no? Pero es bastante cruel. Bueno, termino el párrafo. Después viene el trabajo consciente y constante que exige la recuperación. Es un trabajo que, aunque intenso, en general es elegido con excelente disposición, porque desde el primer momento permite ver las mejoras que aporta. Realmente. Sí, para mí la palabra recuperación tiene una importancia tan fundamental, sí, y básica. Desde la primera vez que yo entré a los grupos, que supe que me podía recuperar, porque uno sabe que tiene una enfermedad o algo que le hace que sea codependiente o que tenga dependencia a la comida, pero el saber que eso tiene una recuperación, que uno puede salir de eso, da muchísima esperanza. Sí, por supuesto. En realidad, cuando uno tiene cualquier dependencia, quiere decir que para sentirse medianamente en orden tiene que ir agarrado a otra cosa. Esa otra cosa puede ser cualquiera. Claro. Pero si nos damos cuenta de que estamos agarrados a algo a lo que nosotros le dimos nuestro poder, podemos empezar a pensarnos sin esa dependencia, por lo menos a pensarnos, y poco a poco van apareciendo recursos como para poder hacerlo. Pablo, rectificó, dijiste a ver si les llega el saborcito, yo entendí, leí calorcito. Bueno, la verdad que por ahora no llega nada, pero disfrútalo vos. Sí. Bueno. Sí, hay que decir que la recuperación es un camino. Una vez que uno arrancó con la recuperación, se puede alejar, se puede correr, pero es un nuevo surco. Y a medida que se va transitando la recuperación, cuando ocurre algo, uno cae después en el surco de la recuperación, porque se va haciendo un hábito también, uno de los buenos, y claro, va dejando los otros, pero va dejando la dependencia y adquiriendo un nuevo hábito. Sí. ¿No? Los hábitos y las adicciones se diferencian porque la adicción nos deja atados a otra cosa. El hábito es una elección libre de algo que nos gusta, nos hace bien y nos beneficia, a diferencia de la adicción que siempre deja daño, ¿no? Entonces, una cosa, porque hay mucha gente que dice, ay, ahora ustedes con estos grupos quiere decir que la gente deja la dependencia, pero ahora es dependiente del grupo. Sí. ¿Que a vos también te dijeron? A todos. A mí me lo han preguntado también. A todos a mí también me lo han preguntado. Pero lo cierto es que yo puedo estar muy bien sin ir al grupo, pero cuando voy al grupo lo paso mucho mejor que si dejo de ir. Entonces, disfruto cuando hago mis cosas en la vida porque supe aprender a disfrutar en el grupo. Entonces, eso no me lo pierdo. Es como un incentivo. Aparte, siguiendo yendo al grupo, uno ahí pone en práctica el paso 12, ¿no? Que es dar el servicio a otro, porque uno se ha podido tener una recuperación medianamente buena, poderle brindar al otro el modelo que uno ha podido seguir y el ayudarlos, ahí es donde el compartir lo que nos sirvió. A mí, por ejemplo, que es lo que hago, a mí me hace tan feliz poder transmitirle a otro mis experiencias, y eso a la vez me da la fuerza para seguir trabajando conmigo. Sí, por supuesto. Hay un entusiasmo mutuo, ¿no? Claro, claro.
A mí lo que me sirvió mucho es sacarme esa cosa de perfección utópica, de querer ser 10 en todo y no permitirme la falla. Y eso la verdad que hace que haga mejor las cosas, porque me bajó la presión de tener que ser 10 en algo que era imposible, en una idealización que tenía de dónde llegar, que no es humanamente posible, porque 10 en todo... Ni deseable. Ni deseable. Hubiera sido, debo haber sido muy insoportable, pobre para todos. Bueno, ahora tal vez también, pero bueno, por lo menos trato de no. No, lo interesante de esto, acá Alejandra dice, estoy aprendiendo a decir que tengo una adicción a las personas. Casi siempre lo oculté, cuando lo digo me siento culpable y mala, pero igual sigo practicando porque ya hice consciente que hay que mostrarse tal cual uno es. Alejandra, ojo, no hay que confesarse por la vida. Es muy importante estar consciente de lo que a uno le pasa y poder hablarlo en los lugares donde me van a comprender. Porque, mira, yo ni siquiera dije nunca que yo era adicta a las personas. Es raro, no te parecerá raro, pero lo que ocurre es que adicción a las personas suena horrible, suena espantoso, parece que uno está pegoteado con los demás, muy feo. Y no es así. La adicción a las personas es una dependencia emocional que muchas veces uno incluso la oculta, pero la padece. Entonces, esto es para hablar con quienes te van a comprender, porque si no es poner la cabeza para que te la corten. Y con qué facilidad nos cortan la cabeza. Cuando ven un huequito por donde entrar, te hacen bolsa. Entonces, esto es algo que hay que aprender a... Sí, no es una forma de presentación. Es buena, claro. No. Es buena la explicación que vos das con respecto a esto, y sería interesante que lo volvieras a decir. ¿Cuál es? Que no somos adictos. Sí, esto es importante. En muchos de los grupos de 12 pasos se presentan como adictos en recuperación. Nosotros, como pensamos que la adicción a las personas o la dependencia emocional está en la base de cualquier otra adicción, lo que decimos es que somos personas que tenemos una adicción de la que nos estamos recuperando. Pero nosotros no podemos identificarnos con el ego, que es el enfermo, sino que tenemos un ser que es pleno, lúcido y brillante, y ese ser soy yo. En este mundo tengo que vivir a través de mi personalidad, y mi personalidad tiene todos los vicios sabidos y por haber, los que aprendió, los que le enseñaron, los que copió, todos esos. Entonces, la adicción es un problema del ego, de nuestra personalidad, pero el ser que soy es mucho más que un ego adicto, ¿no? Y por eso es que nos parece muy importante no definirnos como adictos en recuperación, sino como personas que estamos trabajando una adicción que tenemos, en este caso, a personas. Bárbaro. Bueno, ahora sí vamos a una pausa. Mantra FM. Energía de la nueva conciencia. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo no quiero padecer. Si me siento muy querida. Solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento. Bueno, volvamos a lo nuestro. Y ahora vamos a empezar a leer el libro Autoestima y Cuidado del Alma de John Monburkett, editorial Bonum, porque el programa de hoy es de autoestima.
Una persona que se ha vuelto más sensible a los valores espirituales y al mismo tiempo más responsable, estará más expuesta a sentir culpabilidad y una sana vergüenza frente a ciertas actitudes y acciones de su pasado. Sí, en vez de reprimir esta culpabilidad y esta vergüenza, las asume y las reintegra como haría con sus sombras, su yo experimentará una extraña expansión de la conciencia y el sentimiento de una sorprendente verdad. Pero para eso tendrá que estar acompañada por un maestro espiritual avezado que no tenderá a convertir en trivial el fenómeno de la inducción, o un grupo de pertenencia donde se haga un trabajo profundo de autoconocimiento. 2 vías para alcanzar la estima de sí. Precisemos de qué manera se adquiere la estima del sí mismo, describiendo 2 vías que permiten acceder a ella: la vía negativa y la vía positiva. Contrariamente a la estima del sí del ego, que crece sobre la base de esfuerzos, aplicaciones y estrategias, lo hemos visto eso anteriormente, la adquisición de la estima del sí mismo procede de un modo totalmente distinto. La vía negativa consiste en una purificación realizada por medio de las estrategias siguientes: la desidentificación, los duelos, la integración de las propias sombras y, por fin, los desapegos voluntarios. La vía positiva, llamada simbólica, utiliza estrategias diferentes: el trabajo sobre los símbolos por la imaginación activa, la práctica del mandala, el estudio de la simbología de los sueños, la reconciliación de los opuestos y, finalmente, el conocimiento de las historias y los mitos espirituales. Y acá voy a hacer una salvedad. Podemos alcanzar la estima de nuestro sí mismo por la vía negativa, es decir, asumiendo lo que quedó afuera en nuestra evolución, asumiendo las oscuridades, los defectos de carácter, las cosas que nos hicieron avergonzar, las cosas que ocultábamos porque nos parecían poco presentables. Cuando podemos hacernos amigos de todo eso, se cumple aquello que decía Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo más próximo que tenemos es nuestra sombra, ese inquilino que viene conmigo y que me hace hacer papelones más de una vez. Yo tengo que amarlo en toda su oscuridad, sabiendo que es una forma mía de expresar algo que me dolió, que me quedó marcado, que quiero comunicar, que no me dejaron, que no me permití. O sea, la vía simbólica, la del mandala, yo creo que no es posible hacerla si antes no se hizo la negativa. Esto, los monjes, los que están en las escuelas espirituales, todos tienen que primero abrazar sus miserias, porque la iluminación se puede dar o no por gracia de Dios, nunca es por mérito propio. Pero si nosotros hacemos como el fariseo que se para delante de la iglesia y dice: Señor, me merezco tu atención porque hago todo bien, y el publicano, que es un corredor de impuestos, que por lo tanto coimero, seguro y con todas las falacias habidas y por haber, parado en el fondo de la iglesia dice: Señor, no puedo ni mirarte porque no me lo merezco. ¿A quién fue a buscar Dios? A ese que reconocía lo que le pasaba. Entonces, la vía simbólica o positiva es una segunda instancia, a mi juicio. He visto y hablado con muchas personas
muy elevadas espiritualmente, y el mismo Ansel Grum escribió un libro precioso que se llama Una espiritualidad desde abajo, y dice cuán importante es abrazar esas cosas que detestamos, que rechazamos, que ocultamos, porque por algún lado se nos escapan y generalmente se las ponemos al enemigo. Pero ¿qué ocurre? Como son nuestras, ese enemigo va a ir conmigo a todas partes. No me voy a librar de él hasta que las reconozca como propiedad. Bueno, eso es lo que quería aclarar, porque me parece de suma importancia. ¿Quién quiere leer? Lo que sigue es un pedacito y empieza un capítulo. En los capítulos siguientes se hará la descripción de las estrategias propuestas en estas dos vías. Antes de aventurarnos más lejos, definiremos con mayor precisión la instancia psicoespiritual del sí. Sí mismo. Del sí mismo. Antes quiero aclarar que no es que esta vía positiva sea mala, no es que no haya que hacerla, meditar, hacer mandalas, estudiar los sueños, es maravilloso porque además nos enriquece poderosamente, es una vía de crecimiento espiritual, pero es útil 100% cuando uno no se oculta a sí mismo aspectos de sí, porque cuando los oculta, esta vía tampoco puede funcionar adecuadamente. Sí. Es lo que trabajamos tantas veces, de integrar la sombra, nuestra sombra. Bueno, fíjate que en el último dice la reconciliación de los opuestos como un trabajo de la vía positiva. Quiere decir, primero vimos y nos pegamos un susto bárbaro al tener que abrazar los defectos, pero una vez que los aceptamos, ahí empezamos a reconciliar las virtudes y los defectos, lo femenino y lo masculino, lo bueno y lo malo, dejan de ser mundos tan divididos para empezar a integrarse. Me acordaba del libro que decís de Ansel Grum, que él decía que los monjes decían que la verdadera oración venía de la profundidad de nuestras miserias y no de la cumbre de nuestras vanidades, así ¿no? Es, así. Y es del lugar de donde me parece que estabas hablando, ¿no? Uno tiene que llegar ahí como para poder... Además, para poder tener compasión por los demás. Uh-huh. Porque cuando uno cree que está elevado por sus méritos de crecimiento espiritual y no se hizo zambullir en sus oscuridades, y va a ser muy cruel con el que se acerque, ¿no? Realmente una de las cosas que dice Ansel Grum en ese libro es que, creyendo que tenemos que imitar lo perfecto e ir hacia arriba, como somos seres humanos y no tenemos ninguna posibilidad de que eso sea cierto, lo imperfecto se lo endilgamos a otros. Entonces, haciéndonos los buenos, somos peores que nadie. Somos malísimos. En el ejemplo que ponías, el fariseo empieza la oración diciendo: gracias, Señor, porque no soy como ese que está al fondo del Exactamente. No me acordaba del comienzo, pero es verdad. Como creyéndose, tal cual, creyéndose diferente porque uno tiene acceso a otros conocimientos. Minga. Yo lo digo así con tanta brutalidad porque me parece fundamental. Lee un poquito. Capítulo segundo, que es el sí mismo. El sí mismo. Sabía que había alcanzado con el mandala la expresión del sí mismo. Del sí mismo. El descubrimiento último al cual me sería dado llegar. Ahora, eso lo dice Jung, pero quiero explicar algo. Jung hace mandalas, trabaja con las piedras, interpreta los sueños, usa los arcanos del tarot para encontrar una vía de acceso a las profundidades psíquicas. Pero previo a eso, se sumergió en la psicosis más terrorífica. Momento en que escribe el libro rojo, que es una transcripción de su atravesar el infierno. Entonces, luego de eso, hace todo este otro recorrido que es maravilloso, pero porque él surge de las profundidades de sí mismo.
Sí. La concepción del sí en Carl Jung. Cada vez que digas Carl Jung. del Sí, es el sí mismo. Porque acá no. Acá se sí pone con con mayúscula, mayúscula, pero la gente escucha otra cosa. Sí, nada más. Carl Jung descubrió la instancia del sí mismo como consecuencia del análisis de sus propios sueños y de los de sus pacientes, de sus investigaciones antropológicas, en particular sobre los mandalas tibetanos. Acá está mal, sí. El estudio de la alquimia, el taoísmo y la gnosis. Sus estudios los llevaron a la evidencia de la existencia de un centro del alma, principio organizador de toda persona. Tomó entonces de la India la palabra Atman, que significa literalmente sí o sí mismo. En los textos del vedismo antiguo, los Upanishads utilizaban este término para designar a la persona verdadera, en oposición al yo considerado como un revestimiento artificial, una cristalización accidental. Esto lo aclaro. La persona verdadera es el sí mismo, el ser o el alma. En cambio, ¿cómo dice acá? El yo, me perdí el texto. Yo considerado, el yo o personalidad o ego, claro, es considerado un revestimiento artificial. Perdón, artificial. Para Elie Humbert, esta intuición constituye la piedra angular de la psicología junguiana. Carl Jung se diferenciaba así de la teoría de Freud, su maestro de la primera hora. No admitía ya la concepción del helio freudiano, movido únicamente por fuerzas libidinales caóticas que podían en cualquier momento irrumpir en el consciente y producir así una psicosis. El inconsciente junguiano se muestra menos amenazante. Está constituido por arquetipos, núcleos de energía psíquica que se encarnan en la realidad para darle un sentido. Estas formas universales gravitan idealmente alrededor de un centro que es el sí mismo. Junto con el sí, que Jung describe como el arquetipo real, forman el inconsciente colectivo. Así es. Bueno, la teoría junguiana no es sencilla, tiene un montón de arquetipos. Entre ellos está el animus, que es el aspecto masculino que va creando la mujer dentro de sí. El ánima, el aspecto femenino que crea el hombre dentro de sí. Hasta que yo no haga pareja con mi animus, difícilmente voy a poder emparejarme con un hombre externo. Total. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general no tenemos un diálogo con nuestro sexo opuesto interno, sino que damos por hecho que debería ser de tal manera que se convierte en un ideal inaccesible para mí en lo interno y para mí en lo externo. Si yo puedo ver en astrología, es bárbaro ver cómo Venus es lo femenino y Marte es lo masculino de cada ser humano. Si nosotros tenemos un carro real dirigido por el rey, que tiene 3 decanes, que son Mercurio, el que sale a investigar el campo, Venus, que es la que categoriza lo que le interesa de ese campo, y Marte, que es el que sale a buscar lo que Venus le marca. Si yo tengo un buen diálogo interno entre mi Sol, que es mi identidad, mi Mercurio, mi Marte y mi Venus, yo puedo comunicarme con el exterior armoniosamente. Pero esto está, uno sale para un lado, el otro para el otro, el otro para el otro, como fuerzas internas, energías internas, que no las manejamos. Entonces, yo ni sé quién salió a ver, porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo antes que nada Marte, después Mercurio y más tarde Venus. O sea, primero salgo a pelear, después me informo y recién más tarde elijo. Ya hice un derroche de energía brutal.
Pero si uno va reconociendo estas cosas, cuando quiere salir a pelear antes de tiempo, se detiene y dice, a ver, espera un poquito, a ver, ¿qué está pasando acá? Pero tenemos que conocernos. Si no nos conocemos, verdaderamente vamos a equivocarnos por lógica consecuencia. Por eso es que en el frontispicio del templo de Apolo hay un cartel que dice conócete a ti mismo, y otro abajo que dice nada en demasía. Cualquier exceso de bondad o de maldad está pifiando. La cuestión es conocer la sobriedad, es ir por el medio, y eso nos lleva a la vida, aprenderlo. Bueno, el camino a la mesura. Vamos al corte. Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:50. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero. Solo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Muy bien, continuamos entonces. ¿Dónde quedamos? Acá, mientras Freud. Freud. ¿Querés leer, Marisa? Mientras Freud pide al sí que tenga una actitud defensiva. Perdón, Acá sí, que sí. el sí de Freud es el ego, El ego. es la personalidad. Que tenga una actitud defensiva con respecto al inconsciente y lo encarga de construir defensas para contenerlo. Otra cosa que es llamativa, las defensas son automáticas, son inconscientes, son semiconsciente y semi-inconsciente. Fueron útiles y recurrimos a ellas y se convierten en una especie de escudo que tiene el ego, el yo, para Freud. Para Freud hay yo, ello y super yo. El yo es que está en contacto con el mundo. El ello es todo lo inconsciente. Y el super yo es un aspecto inconsciente y consciente que está formado por los mandatos de los padres y de todas las figuras de autoridad que se suman. Entonces, el ego tiene que transar con el mundo interno, que son todos los impulsos locos, sueltos, más los mandatos del super yo, y quedar bien ante el mundo. Está pobre, acorralado. Este ego es con el que trabaja el psicoanálisis, es la personalidad que se convierte en capaz de integrar sus defensas, de darse cuenta, de brindarse a sí mismo posibilidades, poder escuchar esos discursos prohibidores del inconsciente, reconocerlos en las voces de los ancestros, y esto manejarse en el mundo con mayor capacidad. ¿Qué ocurre? Por lo menos a mí, como psicoanalista freudiana, llegó un momento en que hice todo eso. Había llegado a hacer eso bien, bastante bien. Y me apareció un agujero negro. ¿Y ahora qué? Y entonces ahí empezó un periodo enorme de insatisfacción que no tenía cómo saciarse. Y profesionalmente estaba muy bien, mi matrimonio funcionaba muy bien, tenía hijas con las que me llevaba muy bien, todo muy bien y yo muy mal. ¿Cómo era posible? El primer dictamen que recibí alrededor es que era una insatisfecha, que nada me conformaba. Entonces dejé de comentar que no me sentía bien porque no me iban a comprender. Pero me tuve que bancar como 2 años en ese estado insatisfactorio interno, mientras hacía todas las cosas que mi vida me exigía y las que yo también quería brindarle. Hasta que un día, en el colmo de mi
tristeza, de esa angustia existencial, me enamoro. Y me enamoro de algo que no puede ser, un imposible. Entonces me aparece yo la peor de todas. ¿Cómo me enamoro de otro señor teniendo un marido que es un amor? Que además yo lo amaba. Mucho tiempo más tarde supe que ese amor que se despertó de esa manera tenía por finalidad crear las condiciones energéticas para un despertar espiritual. Psicoanalista freudiana, ni la menor idea de todo eso. Pero, ¿qué es lo que yo creo que me ayudó? Que cuando me pasó esto, en lugar de tratar de vivirlo por izquierda, lo asumí, lo planteé en mi matrimonio y dije, me está pasando esto a pesar de que te amo y que no quiero separarme de vos. Pero no puedo evitar decirte que estoy sintiendo esto de un modo intensísimo. Quizás esa valentía, o quizás que estoy casada con un señor que vale la pena realmente, que creo que esto es lo segundo, él me dijo, si yo me hubiera enterado por otro lado, no me veías más el pelo. Pero te agradezco tu honestidad y contá conmigo para lo que precises. Con lo cual me enamoré más de mi marido, pero no dejé de amar al otro, al cual no llegué a tener ningún tipo de vínculo porque es por elección propia. En otro momento de mi vida, yo no sé si hubiera tenido tanta fuerza para tomar una decisión así, bancarme una intensa pasión que no tenía salida. Una intensa pasión que no tiene salida termina explotando en un despertar espiritual. Pero yo no lo sabía, lo supe a consecuencia de los hechos. Pero con esto quiero decir que en la medida que uno asume la oscuridad y la pone sobre la mesa, hay más luz. Claro. En todos los ámbitos de nuestra vida. Siempre que abrimos nuestro corazón y nos mostramos así como somos, algo viene a ayudarnos. Bueno, leamos un poco más. Entonces, decía, mientras Freud pedía esta actitud defensiva al inconsciente, Jung propone, por el contrario, una Jung. Diga usted Jung, me dijo una vez un profesor en la facultad. Yo también digo Jung, sí, porque yo no los rebautizo. Yo también. Propone, por el contrario, una colaboración entre el yo consciente y el inconsciente. La concepción del inconsciente en Freud es de orden puramente psicológica y cerrada a toda apertura a lo espiritual. Así es, él decía, no me meto con las causas teleológicas, es decir, con los principios y los finales. Esa era la posición de Freud. Su trabajo era con la conciencia y el inconsciente, lo que está aquí y ahora entre medio como objeto de estudio, no su comienzo ni su devenir. En Jung, el inconsciente colectivo se organiza alrededor de un centro espiritual y religioso, el sí mismo, que define como imago Dei, imagen de Dios. Es en 1930 cuando Carl Jung llega a la convicción de que el inconsciente colectivo está centrado sobre la instancia del sí mismo, que da sentido y finalidad a todo el material psíquico. El descubrimiento del sí mismo lo llevó a concebir para la persona un proceso de maduración cuya meta es llegar a ser sí mismo. Ajá, es un recorrido. Uno no es sí mismo porque sí. Uno tiene que descubrirse a sí mismo. Reencontrar su identidad real o individualidad y con este fin liberar a la persona de las influencias sociales alienantes. Al atribuir tal estatus al sí mismo, ser a la vez la totalidad y la finalidad de la vida psíquica,
Jung propone una concepción original de la vida interior, que no será ya una simple actividad psicológica, sino una espiritualidad del sí mismo. Con esta concepción ejercerá una influencia en todas las escuelas de psicología transpersonal. Estas reconocen en efecto el papel determinante de lo espiritual en la evolución de la persona. Por eso transpersonal, porque están más allá de lo personal, que es lo que el objeto de estudio del psicoanálisis, lo personal. Y lo sincrónico, ¿no? Que hablabas antes de astrología, ¿no? Que en el 1930 se descubre Plutón, ¿no? Sí. Así que mirá que sincrónico con lo que estamos leyendo con ese de lo centro de sí, poder. sí. Y de la espiritualidad llega, o sea, esa búsqueda profunda, ¿no? Así es. Lo interesante de este tema es que a lo mejor no tiene divulgación. Es un tema para los que lo buscan. Pero en la medida de lo posible, cuando uno puede sentar las pistas para que las búsquedas comiencen, podemos darnos por satisfechos. La búsqueda del sí mismo sería algo así como decir: desde que nací vengo tratando de ser yo mismo, aligerándome de cargas y máscaras ficticias que no me representan, que no soy yo, que trato de desprenderlas en la medida que las voy reconociendo, porque son tan habituales que no nos damos cuenta. Pero acá Pablo dice: gracias, Inés, por tu testimonio. Sin duda, ir con la verdad de adentro hacia afuera le da sentido a la experiencia en apariencia negativa. Gracias, Pablo, es así. Y hablo con esta honestidad y esta sinceridad porque creo que es fundamental que sepamos que no es presentable el camino evolutivo. Tiene un montón de cosas que no son lindas de ver, que no son lindas de mostrar, pero que ¿qué importa si lo que se muestra es para un conjunto de marionetas que viven según las apariencias? Esto no es para descalificar a nadie, porque esas marionetas en algún momento despiertan. Pero mientras requieren de nuestra apariencia, son marionetas como fuimos nosotros también. O sea, cada uno tiene un tiempo para desarrollar su sí mismo, y a veces de las maneras más insólitas. A lo mejor a través de un asesinato. Yo puedo darme cuenta que acabo de cometer una atrocidad inmensa y darme una luz a otras cosas de la vida. Con esto no quiere decir que sea necesario matar, pero quiero decir, nada de lo humano me es ajeno. Cualquiera puede hacer cualquier cosa. Lo interesante es no copiar esas cosas malas como otra máscara más, sino que sean las nuestras, las originales, ¿no? Que las podamos ver y asumir con libertad. Bueno, un poquito más. El conocimiento intuitivo del sí mismo. El sí mismo se deja adivinar, más que captar directamente. No se llega a conocerlo sino a través de las experiencias cumbre, que son aperturas del sí. Estas permiten entrever el sí mismo en el curso ordinario de la vida. Entre estas experiencias cumbre, de las que hablaré más largamente en el capítulo siguiente, me detendré aquí en las que tienen un carácter más simbólico. El sí mismo, una realidad imposible de conocer directamente, se deja sin embargo descubrir por el consciente a través de los símbolos, los sueños, los mitos y las leyendas. Entre las imágenes simbólicas que representan con mayor particularidad al sí mismo, se cuentan en primer lugar las que representan la totalidad y el infinito, tales como la piedra preciosa inestimable, el diamante indestructible, el oro puro, el agua viva,
el fénix renaciendo de sus cenizas, el elixir de la inmortalidad, la piedra filosofal, el reino interior. El reino de los cielos se halla dentro de ti. Busca el reino de los cielos dentro de ti y todo te será dado. Todas estas son metáforas de ese sí mismo. Y ese sí mismo no se consigue por esfuerzo. Pero la honestidad tiene su premio. Hay un pasaje del Evangelio que es el paralítico en la laguna de Betesda, que parece que está a la orilla de un lago, de una laguna, donde el primero que se tire después que el ángel roza la superficie se sana. Por supuesto, el paralítico pobrecito llegaba último siempre, no llegaba porque pasaba el ángel y se tiraban 40, él no llegaba. Pero Jesús le pregunta: ¿qué haces acá? Y él le explica que está ahí porque quiere sanarse, pero no llega. Entonces Jesús le dice: levántate, tu fe te ha salvado. Es decir, hay un premio, el premio a la constancia de querer insistir en llegar a ser nosotros mismos, como podamos, porque el paralítico no es que tenía las piernas paralizadas, sino que estaba paralizado en su vida, ¿no? En general las enfermedades del Evangelio son todas simbólicas, pero no importa, Jesús seguramente curaría al paralítico de las piernas también, pero no era el objetivo era despertar. En el credo se dice, al final, ¿no? ¿Cómo es la última parte? Cuando la resurrección vendrá de la a juzgar carne, a los la vivos vida y a los eterna. muertos. Sí. Los muertos no son los muertos, son los que están dormidos. Sí. Y él va a decir: este está despierto y a este lo voy a despertar, porque todavía no se despertó. O sea, tiene ayuda el que se mantiene en su lugar buscando aún sin encontrar. ¡Wow! Vamos a... Queda una frase, la terminamos. Dale. Se observan después figuras que remiten a un centro rodeado de un espacio infinito, como el mandala, la cruz, la estrella polar, la figura cúbica y circular. Todos estos símbolos tienen en común que remiten a la idea de totalidad, de perfección, de finalidad del sí mismo, considerado como el alma humana habitada por lo divino. Perfecto. Bueno, este libro da para mucho más, pero lo continuaremos en marzo, porque este es el último programa de autoestima del año, porque vamos a concluir el ciclo el 13 de diciembre. Hasta el 13 seguimos, pero después del 13 de diciembre al 15 o 13 o 14 de 14 de marzo estamos en el receso de vacaciones. Bueno, ahora vamos al corte. Mantra FM, espejo intergaláctico de la 91.9. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Solo por hoy me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar la realidad a mis deseos. Tomaré la vida como venga y me adaptaré a ella. ¿Quieres leer? Sí, cómo no. Bueno, empezamos con los pedidos de ayuda. Mi nombre es Carolina, vivo en Entre Ríos y mi familia tiene campo. Por lo tanto, estoy en la ciudad solo mientras estudio. En cuanto termina el tiempo de exámenes, esperan que me vaya con ellos. Yo no sé si se dan cuenta de lo que significa. Tengo 23 años y estoy en tercer año de Ciencias Económicas y me tratan como si tuviera 12. No sé cómo hacer para que se den cuenta. Estoy saliendo con un chico que estoy segura que no aprobarían, así que lo hago medio a escondidas. Y cuando me voy al campo por 2 meses no puedo verlo y él me reclama presencia. Tiene razón, pero no conoce a mis padres. Son capaces de obligarme a dejar la facultad. Mi novio, o algo así,
Es un ayudante de cátedra y es muy inteligente, pero no tiene una familia como la nuestra, por eso no lo verían bien. Tengo 2 amigas que inventan cosas y se quedan en la ciudad mucho más tiempo, pero a mí no me sale. Sé que se darían cuenta y no sería nada raro que me vinieran a buscar. Me doy cuenta de que este tipo de pedidos de ayuda no deben tener nunca, porque no es normal que a mi edad no pueda decidir por mí misma, pero les aseguro que no sé qué hacer. Si se les ocurre algo que me pueda ayudar, lo agradeceré eternamente. Escuchándolos, comprendí que soy una extraterrestre, pero aunque no lo crean, hay muchas como yo todavía en el planeta. Gracias por todo, por estar ahí y hablar de cosas que me sorprendieron, pero me encantaron. Un abrazo. Ella se llama Carolina. Carolina. Bueno, Carolina, conozco gente que le pasa lo que a ti. O sea, hemos estado ahí, sirve para todo el mundo. Sí, la cuestión es que la dificultad que tenés de asumir tu realidad es directamente proporcional a la fijeza que tienen tus padres en mantener sus mandatos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar a juntar fuerzas internas para decir la verdad. A lo mejor no toda la verdad, pero una parte de la verdad sí. Por ejemplo, me quiero quedar en la ciudad porque quiero tener un tiempo para mí, para pensar por mí, para decidir por mí. Y si estoy todo el verano con ustedes, soy un cliché de la familia. Por ahí no es el momento para decir que estás de novia, pero empezar por afirmar tu derecho a ser vos misma. Creo que eso es una buena punta para empezar a trabajar. Te deseamos mucha suerte y cualquier cosa volvé a escribirnos. Segundo, ¿quieres leer? Acá tenés el segundo. Quiero conocerlos, me encanta oírlos. Vivo en Tucumán y no me pierdo un solo programa. Estudio geología y viajo mucho por el interior, pero por suerte los oigo por YouTube en todas partes. Me llamo Leopoldo y tengo 25 años. Hace poco empecé a salir con una chica de acá que estudia letras y tiene 24 años. Escuchamos muchas veces juntos el programa. Les escribo, y mi novia conmigo, para preguntarles por qué no podemos tener orgasmos juntos. ¿Es lo que debería ser? ¿O está bien que si uno ya terminó pueda ayudar al otro? Les preguntamos esto porque nos da vergüenza preguntarlo a nuestros amigos, y como ustedes tratan estos temas. En fin, ya lo escribí y me siento un poco raro, como con miedo, y eso que no los conozco. ¿Se puede preguntar algo así? Miles de gracias. Saludos a todos los que hacen el programa. Querido Leopoldo, si hubiera una fórmula para tener un buen orgasmo, estaríamos todos comprándola. El sexo es un diálogo entre los cuerpos y entre las almas, y cada uno va acercándose al otro con el tiempo. A veces no se llega en común a ese momento culmine, pero lo importante es que cada uno sostenga y acompañe al otro a pasar un momento de integración y de satisfacción compartida. Es una buenísima pregunta porque tal vez le sirva a mucha gente que nunca se animaría a hacerla. Te mandamos un abrazo y cualquier otra pregunta que tengan, encantados de oírla. Suerte, Leopoldo. Hay un tercer... No lo tengo completo yo. ¿Querés leerlo? Este es el tercero. Qué raro que una mujer de mi edad se ponga a pedir ayuda por radio. Tengo 63 años y vivo con mi pareja desde hace 40. Somos felices a nuestro modo y nos seguimos divirtiendo juntos. No esperamos nada en especial uno del otro y nos gusta encontrarnos cada día. Pero, y aquí viene la consulta, él ronca y no lo puedo soportar. Sería una verdadera pena perder lo que hicimos por semejante cosa, pero para mí es muy seria. Tenemos otro cuarto y estuve muchas veces tentada de pasarme, pero temo herirlo y por eso no lo hice.
Él no tiene idea de lo que me torturan los ronquidos. Me llamo Clara y estoy en una encrucijada. Si me orientan en cómo proceder, me abrirían una rendija luminosa en esta oscuridad. Muchísimas gracias. Lo que hacen no tiene nombre. Es magnífico. Gracias, gracias. Gracias, Clara, por tu comentario. Te cuento que es muy común lo tuyo. A mí me da un poquito de pudor porque en mi familia la que ronco soy yo y es insoportable. Y me lo han dicho un montón de veces y con todo cariño hay que pasarse de cuarto o pedirle al Señor que lo haga Él y decirle, mira, yo te amo profundamente, pero cada vez que estoy queriendo dormirme un ronquido tuyo me despierta y me está alterando el sistema nervioso. Realmente, para que podamos seguir amándonos, estemos juntos para hacernos mimos y después cada uno en su cuarto, que vos sabés que es una de las cosas más comunes de los matrimonios grandes. Así que no lo va a herir en absoluto y al contrario se va a sentir muy contento de que le digas la verdad. Te deseamos mucha suerte y nos estamos yendo porque ya todavía tenemos un ratito. Bueno, que con respecto a esto de que muchas veces nos hacemos cargo de lo que el otro va a sentir con lo que yo le diga y no tiene nada que ver lo que el otro siente con lo que yo le digo. Estos son rollos míos que me imagino que el otro siente. Entonces, decirle, mira, me está pasando esto desde hace un tiempo, no te lo quería decir para que no te sintieras mal, pero veamos cómo hacer para que ninguno de los dos sufra. Y creo que esto es mucho más rico en el encuentro de dos personas que se aman y que se acompañan hace tantos años, porque esta etapa de la adultez, para llamarlo con un buen término, tiene sus temas, tiene muchas cosas que son no demasiado fáciles de compartir. Si cada uno puede tener su cuarto, seguramente van a estar muy bien los dos y pueden estar juntos cuando quieren, pero cuando duermen descansan, porque el que ronca cuando sabe que está molestando tampoco descansa bien. Esto es muy importante, por eso es una charla que se merecen los dos, para que puedan descansar y disfrutar de la compañía en otros momentos. Bueno, Clara, mucha suerte. Hoy fue intenso, pero lindo. Muy así lindo. Que contenta de estar con ustedes aquí y de compartir temas que de verdad no son muy comunes. En el chat estuvieron Pablo, Alejandra en el WhatsApp y Mercedes. Gracias por acompañarnos desde ahí. Gracias, Sergio, por estar siempre atento a nuestras necesidades. Gracias a todos los oyentes, gracias al equipo presente y le mandamos un abrazo enorme a Mónica para que disfrutando se acuerde también un poquito de nosotros, que nosotros la tenemos muy presente. Un beso muy grande y hasta el miércoles próximo. Nos despedimos con la oración de la serenidad. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buena semana. Te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón.